Pauta de análisis en la 100.5. Bueno, lo que hemos visto de la violencia escolar es algo que es repetitivo en el tiempo, son uno o dos eventos que se van enlazando y nos vamos preocupando y luego dejamos de hacerlo. O al menos en lo noticioso lo digo, porque se legisló al respecto y se promulgó la ley de violencia escolar o de convivencia escolar que trata de apuntar a esto, ¿no? A mejorar la convivencia escolar con apoyo a los estudiantes, con además medidas preventivas de seguridad como detectores de metales, paletas detectores de metales, cámaras, pero también apoyo psicosocial a los estudiantes que se vean involucrados o sean vulnerables a este tipo de hechos. Para hablar sobre esto, cómo manejar esta situación que se vuelve muy compleja, hemos contactado a Jorge Varela, director del Laboratorio de Convivencia del Instituto de Bienestar Socioemocional de la Universidad del Desarrollo, que le agradecemos enormemente nos responda a esta hora de la mañana. Jorge, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Gerardo Gómez le saluda. Hola Gerardo, muy buenos días. Saludos a todos y todas los que nos están escuchando hoy día en la mañana. La pregunta es fácil de hacerla, pero se me ocurre que es extremadamente difícil de contestarla. ¿Por qué vivimos estos hechos de violencia en los colegios? Es una buena analogía, ¿no? Es una fácil pregunta, pero efectivamente la respuesta es compleja. Lo que hacemos nosotros cuando tratamos de entender lo que predice comportamientos adolescentes, o sea, agresivos de adolescentes, es buscar aquellos predictores, aquellas variables que están a la base para predecir este tipo de conducta. Y en general lo que uno identifica son atributos del sujeto y atributos del contexto. Atributos del sujeto en general lo que uno mira son creencias o todo un mundo más bien de pautas de comportamiento o guiones de comportamiento, se llama, que valían a veces ciertas conductas agresivas. Pero al mismo tiempo, las competencias emocionales, en nuestro caso, que además lo estudiamos mucho, nos ayudan a entender a veces cuando nos desregulamos y nos da algo mucha rabia y nos descontrolamos y eso predice el tipo de comportamiento. Y así en general podemos estudiar la agresión, el acoso escolar, el ciberacoso e Ujú. incluso la violencia, que es una forma de agresión más extrema, habitualmente física y muy vinculada, por ejemplo, al porte de armas, que es parte de lo que estamos preocupados hoy día, que hemos estado viendo en distintos medios de comunicación hechos de gran connotación pública de esta naturaleza en distintos territorios. Ujú. Ahora, hay un tipo súper específico de conductas agresivas que por suerte pasan más bien en otras latitudes, que son las masacres escolares, que lo que podríamos hipotetizar pasó en el norte de nuestro país. Y ahí es mucho más complejo estudiarlo y predecirlo porque no siempre son los mismos predictores. En algunos casos son estudiantes que tienen problemas de salud mental grave, en otros casos son estudiantes que forman parte de grupos más antisociales o delincuenciales fuera del colegio, Ujú. o en otros casos incluso son estudiantes que eran víctimas de maltrato sistemático por el entorno, por sus padres, por sus compañeros, y que les da mucha rabia y agregan a todo el entorno. De hecho, ahora en abril se conmemora la matanza de Columbine, que fue en el año 99 en Estados Unidos, que es como un hecho Ah. que marca un antes y un después en los tiroteos escolares en Estados Unidos. Entonces, como te fijas, son varios elementos los que uno tiene que mirar que puede predecir los hechos del sujeto, pero no va a ser solo el sujeto, sino que el entorno también nos ayuda a entender lo que pasa. ¿Qué pasó en ese entorno? ¿El contexto cuánto cambió? Uno siempre tiende a comparar la evolución en el tiempo, ¿no? Nosotros cuando éramos niños teníamos también diferencia en el colegio y había problemas con los compañeros. En los casos más extremos, uno lo resolvía con una pelea, eh, que era una pelea a mano limpia y que ahí quedaba, ¿no? O a veces llegaban los empujones o algo ahí. ¿Por qué eso ahora es tan distinto? Esa forma ¿qué tanto cambió en el contexto del hogar o de la forma de relacionarse en la sociedad que ahora no sirve solucionarlo de esa manera, por así decirlo? No basta. Yo creo que la diferencia, más que la cantidad de hechos, porque efectivamente, como tú señalas, si uno vuelve a su experiencia escolar, habían conflictos, habían peleas, Ah, bien. también había acoso escolar, habían estudiantes que los maltrataban todos sus compañeros, también había malos tratos de profe hacia estudiante, más que de estudiante hacia profe, yo creo. ¿Mm? Yo creo que eso fue mutando, ¿no? Por una parte, por ejemplo, cuando hace un par de años vimos muchas agresiones hacia docentes, algo que históricamente nunca había pasado o de Mm. muy baja prevalencia en el sistema escolar. Y lo segundo, que yo creo más preocupante ahora es el acceso a armas y el porte de armas. Y yo creo que eso va de la mano no solo lo que pasa en los colegios, sino también lo que pasa en algunos territorios. Ujú. En Chile, desde que tenemos métricas de violencia escolar desde el año 2006, que hacíamos encuestas nacionales, la prevalencia de porte de armas al colegio era muy baja. Sin embargo, esta iba creciendo en estos estudios bianuales a nivel nacional significativamente.
siempre de baja prevalencia, pero crecía harto, por ejemplo, de un 1% al 3% al 5%. Ya. Entonces, mi hipótesis de que hoy día el acceso a armas, el validar las armas, el entregarle cierto estatus a verse una imagen con un arma, ¿no? Para un adolescente, yo creo que hoy día tiene cierto estatus el de eventualmente portar un arma y eventualmente preguntarse por entorno seguro. Si yo soy un estudiante que está portando un arma, la pregunta sería, ¿por qué necesitas portar un arma? Algo está pasando en el colegio, algo está pasando en ese barrio, algo está pasando en tu casa que te ayuda o que más bien te obliga a pensar que es necesario o que es Mm. útil o que es pertinente portar un arma. Yo creo que hay un atributo muy distinto. Hace 20 años atrás, hoy día el porte de armas yo creo que es algo que es más preocupante porque además está más en el territorio. Y eso es interesante, algo que menciona Jorge, a mí me parece que hay que tenerse un poco en eso. Esa validación, dice, ahora se siente validado cuando él porta el arma, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Qué lo valida al final? ¿Son las redes sociales? ¿Son los videos musicales? ¿Quién? Porque él lo ve y ya lo ve como un estatus, le da otro nivel. En vez de que antes probablemente esto te avergonzaba o que todo el entorno te iba a condenar, ahora no. Exacto, uno podría hipotetizar cómo el entorno, la cultura, ¿cierto? No quiero echarle la culpa a la música, ¿no? Pero sí hay que reflexionar las líricas de la música, hay que reflexionar sobre los mensajes que a veces se muestran ahí y se vanaglorean, ¿no? ¿Mm? Y hay una reflexión que ahora estamos teniendo respecto a estos episodios, cómo los tratamos en la academia, en la sociedad, en los medios de comunicación, que nos generan lo que se llama una réplica o un copycat del comportamiento. Ujú. Y que se empiecen a duplicar estos eventos porque yo vi que tuvo tanto cobertura, tuvo tanto seguimiento, lo mencionamos tanto, que yo quiero ser como esa persona que aparecía en prensa. De hecho, las masacres escolares, en algunos casos han encontrado en Estados Unidos registros de noticias de previas masacres escolares. Y como de alguna manera esto incentivó a esta persona a decir, mira, esta persona cómo se hizo famosa por lo que hizo, yo quiero ser igual que él o que ella. Entonces Interesante eso. ahí, Hablábamos con el ex ministro de Educación hace unos días y él nos decía que ellos temían primero, él temía que esto iba a ocurrir. Decía, yo veía inminente que esto podía ocurrir por lo que veníamos viendo. Y decía que ahora lo que temía era el copycat, que ahora alguien más puede considerar que como todos estamos mirando hacia Calama, pudiéramos vivir un hecho similar en otro lugar. O sea, ¿es así de riesgoso esto? o sea, de experiencia comparada, hay estudios que han evidenciado eventualmente que pasa esto. En Estados Unidos, desde Columbine a la fecha, hay cada 6 meses aproximadamente tiroteos escolares. Ahora, ahí hay otro contexto de mayor complejidad también, no solo el colegio, sino hay una cultura de las armas en Estados Unidos que le valía. Y sin meterme en polémica, pero si uno ve en los discursos presidenciales de Trump, ¿Mm? no es alguien que precisamente llama a la paz. Entonces yo creo que ahí ese contexto también intenciona todo este tipo de comportamiento. En el caso nuestro, yo creo que uno podría tenerlo como hipótesis, pero entonces estamos en un punto de inflexión clave. ¿Qué aprendemos de lo que pasó en el norte? ¿Cómo damos continuidad a políticas de convivencia? Y yo creo que hemos avanzado mucho en estos 20 años. Desde la primera vez que un Ya. estudiante se quitó la vida por acoso escolar el año 2006 Ujú. a la fecha, yo sí creo que han habido avances significativos. Por ejemplo, hoy día tenemos encargados de convivencia escolar en todos los colegios. Sí, Hace 20 años atrás, esto era con suerte el trabajo de un orientador, muy motivado, muy proactivo, o que- orientadora. claro. Eh, entonces, hoy día hay una institucionalidad que yo creo que es una oportunidad. El paso siguiente, ahora, ¿cómo nos acercamos a estas formas de agresión que son más complejas, indudablemente? ¿No? Sociedades más sofisticadas, sociedades que además hemos enfrentado más hechos de violencia en Chile. Si bien seguimos siendo el país más seguro de la región, las tasas de homicidio en Chile se han duplicado y eso también marca que algo está pasando en el entorno. Y es difícil pensar que la escuela no es un espacio más donde lo que pasa en el entorno también se replica en ese contexto. Interesante cómo lo plantea Jorge Varela, director del Laboratorio de Convivencia de la UDD, hablando hoy del Instituto de Bienestar Socioemocional de la UDD, para hablar con respecto a la violencia escolar. Bueno, nos decía Nicolás Cataldo, el ex ministro de Educación también, que claro, se venían haciendo cosas y aquí no tenía mucho que ver con el cambio de color político, porque al parecer había una política de continuidad de eso y ha existido en el tiempo, ¿no? De la violencia. Es más, dijo, ustedes no se dan cuenta, dijo, pero en todos estos años, dijo, hemos hecho investigaciones, hemos puesto especialistas, hemos monitoreado cómo se comportan, hemos hecho muchas cosas y que algunas de ellas se implementan con esta ley de convivencia escolar que desde ayer ya está en el diario oficial y se implementa. Eh, ¿Hasta dónde se ve este tipo de medidas? ¿Van en la dirección correcta? Uno no puede decir que esto va a impedir que ocurran este tipo de hechos, pero ¿están atacando donde tienen que atacar, por así decirlo?
Yo creo que vamos en la dirección correcta, pero nos faltan varios estadios y varios componentes. Vamos en la dirección correcta porque desde que creamos una institucionalidad, el paso siguiente ha sido tener muchos espacios de formación y capacitación. Hay un proyecto de convivencia escolar que de hecho va a continuar este y el próximo año, que se llama AXA, a Convivir se Aprende, y que yo aplaudo que la administración de ahora le dé continuidad, que busca empoderar y capacitar, ¿cierto?, a los encargados de convivencia escolar en cómo gestionar mejores climas. Ujú, Ahora, el paso siguiente, ¿dónde está el gap, creo yo? Es cómo logramos alianzas estratégicas con otros actores claves que hoy día el colegio no puede hacerse cargo, no le corresponde hacerse cargo. Por un lado, serios problemas de salud mental, hay un déficit importante de atención psiquiátrica. ya. O sea, un adolescente que tiene serios problemas de salud mental y le ponemos un arma en la mano y se desregula, puede ser perfectamente que agreda a un compañero o a un grupo de compañeros. Con una intención clara, no. De hecho, en el caso de Carama, la defensa está imputando inimputabilidad por esa razón, por un problema de salud mental. No sé si será verdad o no será verdad, Tiene que pero demostrarlo, claro. pero si está la necesidad, efectivamente hay que atenderla. El colegio no es un hospital, no es un COSAN, no es un consultorio. Entonces ahí esa red del entorno yo creo que hay un déficit importante porque efectivamente hay estudiantes que tienen serios problemas de salud mental heredados de la pandemia. Y hay un déficit gigantesco de atención ahí. Por otro lado, si es que no es salud mental, otro elemento que yo veo que que tenemos que avanzar es cómo yo me coordino con los actores que están a Ujú, cargo de la seguridad pública, ujú. el Ministerio Público, las policías, la PDI o lo que fuese. ¿Por qué? Porque si un arma está en el colegio, esa arma no nació en el colegio, esa arma nace del territorio. ¿Quién pone esa arma en el territorio? ¿Quién vende esa arma en el territorio? ¿De qué grupo forma parte esa arma que está dando vuelta en el entorno del colegio? Y en ese caso necesitamos un trabajo coordinado con las policías, con los actores que son responsables de ese espacio, ¿no? Nuestros profesores no pueden ir a hacerse cargo del narco en la esquina. No, claro. Eh, En la pero hay sociedad. otros actores que sí pueden hacerlo. Ajá. Entonces es súper importante Es la mancomunado. comunicación, súper importante, ¿cierto?, el orientar trabajos que nos permitan intercambiar datos, saber qué está pasando. Porque, por suerte, si bien genera mucho ruido, son pocos de los estudiantes que están portando armas, lo cual todavía sigue siendo una buena noticia. No estamos hablando de la mitad del curso, No, no, no. estamos hablando de un porcentaje reducido, pero efectivamente genera mucho ruido porque es un hecho de gran connotación pública. Bueno, no te, Entonces ahí vamos a generar una arquitectura. Cómo yo trabajo ah, con las policías, cómo yo trabajo con los actores que son responsables de la seguridad ciudadana. bueno, claro, para que interactúen en todas estas etapas que se da, ¿no? Para el estudiante en este caso, nos decía el exministro, y es verdad, siguen siendo los colegios, dice, uno de los espacios más seguros que hay para un joven, para un niño. Son los colegios, nosotros se los entregamos en la mañana y vamos por ello en la tarde más bien confiados en que están en buena condición y alguien está velando por su integridad, ¿no? Eh, yo no sé cómo la experiencia, qué es lo que dice internacional. ¿Usted qué es lo que ha visto afuera? ¿Cómo lo hacen? Y si funciona o no funciona. Escuchaba, por ejemplo, que en un lugar donde se permiten mucho las armas, que es en Texas, allí hay mucho control con portales metálicos y se les están pidiendo que vayan con mochilas transparentes para poder verificar qué llevan dentro. Esa es la fórmula que ellos al menos encontraron, pero no sé, habrán otras naciones que han utilizado otras fórmulas que pueden estar siendo más efectivas. A ver, si bien en Chile no tenemos estudios que hablen de una efectividad o no de ese tipo de estrategias que los portivos, que se llaman estrategias orientadas al blanco, que yo fortalezco en el blanco, es como poner una alarma en tu casa. ¿Mm? En este caso, lo que se ve en estudios en Estados Unidos, por ejemplo, que no todos han seguido los mismos recorridos, porque ¿Mm? además es un estado federal, Sí, es un país federal, entonces las reglas son distintas por cada país. Además, como tú bien describes, el sur de Estados Unidos, hasta Texas, hay una cultura de la violencia mucho más instalada que en el norte, por ejemplo, o que en las costas, que son más liberales. Lo que hemos visto es que no está tan claro el efecto de los pórticos, sobre todo la crítica que se le hace es dos. Una, por sí sola es poco probable que modifique la raíz del problema. Y yo siempre doy un ejemplo para esto que es súper didáctico. ¿Mm? Si yo quiero agredir a un compañero, quizás ni siquiera necesito meter un arma, basta con que rompa una silla, le saque una pata y con eso tengo ya un Un estorbo. arma, claro. Entonces, si yo controlo lo que entra de afuera, puede ser que lo controle, pero al final del día, si yo finalmente quiero agredir a alguien, eso no lo modifica. Básicamente lo traslada o hace que yo consiga otra alternativa para agredir a un compañero o una ¿Mm? compañera. O por otro lado, lo que también algunos critican o reflexionan es, si yo pongo pórticos en los colegios, a veces aumenta la sensación de inseguridad, sobre todo con los estudiantes más pequeños, ¿Mm? porque están todos pensando que algo tiene este colegio. ¿Y para qué decir la reputación del entorno?
yo mamá, yo papá, yo apoderado, tengo un colegio con pórtico y un colegio sin pórtico, lo Bu- que me comunica es que qué pasa en ese colegio que necesitan pórticos de Oye, metales para que los niños no porten es armas. interesante eso porque ayer escuchaba a alguien que decía, bueno, pero en el colegio de nuestros hijos no corresponde, no es necesario poner. ¿Cómo sabemos eso? Porque yo sé que hay escogidas 165 comunas en las que se trabajó con temas que son identificados como puntos más vulnerables, ¿no? De comunas y colegios que son como más riesgosas. Pero, ¿esto es exclusivo de las zonas vulnerables? ¿Es exclusivo de la zona de los barrios peligrosos? ¿O no? Porque si alguien está en un colegio privado, que esto ocurrió en un colegio privado en Calama, digámoslo, Claro, eh, claro. los otros no va a pasar, no, aquí esto es un barrio lindo, aquí esto no va a suceder. ¿Cómo determinamos dónde el riesgo está o no está? Exacto, y no necesariamente podemos caer en el estereotipo de que en contextos vulnerables van a haber más armas, no necesariamente eso impide que en otros contextos también aparezcan armas. Por eso el camino es a tratar de saber cómo están nuestros estudiantes de manera, ¿cierto?, cualitativa, ¿Mm? cuantitativa, y no esperar a pillarlo con un arma en la mano. La pregunta es antes, pues, la pregunta es ¿por qué un estudiante está portando un arma? Pues porque no tiene apego al colegio, es porque no tiene amigos en el colegio, es porque forma parte de una pandilla, es porque tiene cero problemas en la casa, o porque la familia ya tiene conductas antisociales. Si llegamos, a mi juicio, a responder esas preguntas con antelación, el detector de metales es secundario. Ahora, yo entiendo la sensación de seguridad que eventualmente da el detector, no quiero sonar poco empático, ¿no? Yo sé que algunas comunidades escolares pueden sentirse más seguros con No, eso. dicen que es un Eh, elemento más, al menos. Es un elemento más. No todo Eso es puede lo que estar hay que ahí. señalar. El No, susto que a mí me da es que esta discusión termine con el detector de metal. Es- no va a ser no, claro. suficiente. No, claro. Nos va a faltar mucho otros componentes. Entonces hay que verlo, a mi juicio, como Ya. un punto de inflexión, una oportunidad de, ya, si quiere partir con el 2, partamos con él, cuando puede ser solamente eso. Hay que hacer muchas otras. Sí, en Temuco escuchaba a su alcalde decía, tenemos detector de metal en 2, no ha ido bien, pero no tiene, el detector de metal es un elemento de 10. O sea, hicimos mucho trabajo con la comunidad, etcétera. Usted escucha a Jorge Varela, director del Laboratorio de Convivencia del Instituto de Bienestar Socioemocional de la UDD. Esta pregunta también es difícil. Eh, ¿Por qué estas 2 semanas hemos visto desde ese hecho una serie de hechos? ¿O es una segmentación psicológica que nosotros hacemos de que ahora andan todos con armas y en todas partes está pasando algo? ¿Es Sí, eso? impresionante. Sí, impresionante. Yo tengo algunas hipótesis. ¿Mm? Una es que si lo miramos en una variable continua en el tiempo, no es que este año aparecieron las armas en los colegios. Las encuestas que te señalaba antes de que hemos venido viendo un incremento sistemático del reporte de porte de armas. Entonces, eso hay que verlo en una variable más extensa en el tiempo, ¿no? No es que ahora aparecieron, sino que ya hace años estábamos viendo esto, lo que tú señalabas que decía el ministro Cataldo, ex ministro Cataldo. Sí. Y eso podría explicar por qué ahora aparecieron las armas, porque ya venía eso desde antes, ¿no? Entonces, eventualmente está este ejemplo de copycat, ¿no? De que yo quiero imitar el Sí. comportamiento de otro compañero. Y un tercer elemento, que ahí tú me puedes ayudar más probablemente, es si es que hay un efecto a veces de que como sociedad y ustedes como medios de comunicación nos ayudan a mirar ese termómetro, estamos más pendientes de esto. Sí, obvio. Es como cuando ocurre a alguien que le pasó algún hecho policial y empezamos a buscar nosotros después otros muy similares aunque no sean el mismo grado. Es verdad, Y es armas verdad. la noticia, ¿no? Y armas como una Sí, historia más robusta, más sí. transversal. Entonces, esa podría ser otra hipótesis, que quizás en marzo del año pasado también hubo hechos de esta Pero naturaleza, se pasó. pero no tuvo cobertura. Jorge, y otro que lo he escuchado, lo he leído en el tiempo, que nosotros decimos, yo mando al niño al colegio y me lo devuelven, por así decirlo, en estas condiciones, en este ambiente, ¿no? Pero el colegio no es más bien es al revés. El colegio es el reflejo de la casa. Es decir, aquí hemos hablado poco de los papás, pero yo siento que aquí tenemos que hablar mucho de los papás, de cuánto se les regula en la casa, cuánto sabemos lo que está pasando con los niños. Los papás por las horas de trabajo a veces llegan a las 5 6 7 de la tarde y no tenemos idea qué estuvo haciendo el niño. ¿Cuánto hay de eso también? ¿Cuánto estamos fallando en la casa versus el colegio que nosotros lo estamos leyendo al revés? Súper buen alcance. Aquí en el debate, el actor ausente que es muy responsable de lo que está pasando son las familias, la casa, la mamá, el papá. Yo siempre lo pregunto en las vocerías, ¿no? Cuando hablamos del tema de los emblemáticos, por ejemplo, los overoles blancos. ¿Mm? A mí, un interrogante ahí tiene que ver cómo la familia no siente el olor a benzina de ese estudiante en su casa, ¿no? En estos casos, esta mamá de este estudiante del norte, ¿cómo logró ver que algo estaba pasando con su hijo? Si hace 4 meses estaba escribiendo ¿Qué esta lo iba a historia hacer? que iba a pasar, ¿no? Y a mí lo que más me preocupa también es que una vez que sucede,
no hay ningún tipo de responsabilidad con respecto a esto. Oye, yo cito un ejemplo de Estados Unidos de un tiroteo escolar, una masacre escolar que el estudiante se me quitó la vida en Michigan. El estado de Michigan legisló y hoy día son penalmente responsables los papás del estudiante. Y de hecho ambos están con penas de cárcel. Porque dijeron, usted es responsable que su hijo haya comprado armas y haya llevado con armas al colegio. Y como no está el imputado, no está la persona, ¿quién sigue? El papá, la mamá. De hecho, estaban separados los papás y aún así los juzgaron a los dos, porque ellos no fueron capaces de detectar que también algo estaba pasando con su hijo. Entonces, no hay que meter a todo el mundo preso, no, no buscamos eso en absoluto, pero sí yo creo que hay que rediseñar una arquitectura que montamos, que es la superintendencia, que es muy importante como institución hoy día para velar el debido proceso ¿Mm? en los sistemas escolares, por velar por el derecho de nuestros estudiantes cuando algo pasa. Pero hoy día creo que la balanza está muy cargada hacia el colegio. De una familia, si algo no le gusta a un colegio, lo demanda Sí, por las cosas más insignificativas del planeta. Es como, no me gusta que el estudiante hinche a las 8, quiero que hinche a las 8:10 y pueden demandar por eso. Y el colegio tiene que estar una semana llenando papeles justificando por qué se entra a las 8 y no a las 8:10. Entonces, eso ha cargado una figura en donde el colegio queda completamente desprotegido y no tiene cómo pedirle a la familia que se haga responsable de algo. Hoy día, si un estudiante hace algo en el colegio, la familia mira para el lado, no tiene ninguna responsabilidad, nada. Entonces, yo creo que necesitamos entrar en esa reflexión. De hecho, hay un proyecto de ley que le escuché, creo que una senadora, que está hablando de sancionar a las familias que sus hijos sean agresores escolares. Yo creo que hay que buscar alguna figura, no sé si la sanción, pero sí necesitamos que también sean parte de la solución. Y hoy día yo creo que son más parte del problema. interesante la reflexión final que nos deja Jorge Varela, director del Laboratorio de Convivencia del Instituto de Bienestar Socioemocional de la UDD. Muchas gracias por habernos permitido esta conversación, un tema muy interesante. Que esté muy bien. Gracias a ustedes por la invitación, que tengan buen día. Hasta luego.